De acuerdo, pues vamos a arrancar. Como os decía, daros las gracias otra vez por acompañarnos en este webinar, ¿no? En el que el objetivo del mismo es un poco que explicaros cómo desde Intelligence Partner, junto con nuestro partner pues Trifacta, en concreto con su producto DataPrep, somos capaces y resolvemos uno de los principales problemas en materia de analítica de datos dentro de las compañías, que es el trabajo sobre, pues, digamos, la preparación y transformación de nuestros diferentes fuentes de datos, ¿no? Antes de llevarlo a nuestro almacén analítico, base de datos en la nube, pues digamos que la primera fase, digamos que es la extracción de todos esos datos y luego ya entramos en el proceso de preparación y transformación de los mismos, ¿vale? Digamos con diferentes tipos de transformaciones como pueden ser de duplicados, pues digamos, unión de diferentes fuentes de datos, cómo se correlacionan entre las mismas y digamos que pues, es un problema o algo necesario para toda compañía que quiera trabajar con sus datos pues, en un entorno, digamos, cloud, ¿no? Dentro también en este caso en concreto, de la nube de Google, ¿vale? Con soluciones como puede ser BigQuery, etcétera, en las que llevamos todas, como decía, esa fuente de datos, diferentes fuentes de datos, hasta nuestro almacén analítico, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de este webinar es explicaros esta metodología que desarrollamos desde Intelligence Partner en una de nuestras soluciones junto con DataPrep, ¿no? Y explicaros también, en concreto, gracias a nuestro compañero Marcos, de Trifacta, pues cómo ha innovado DataPrep y digamos, qué factores diferenciales y cómo funciona esta nueva versión de DataPrep, ¿no? Quizás algunos de los asistentes conocéis la versión anterior. Ahora con esta actualización, digamos que DataPrep ha evolucionado para dar mejor servicio y para resolver mayores, pues digamos, un abanico muy potente de soluciones en cuanto a la transformación, conexión también de los datos, ¿vale? Para llevarlos correctamente a la nube, ¿no? Entonces, como os decía, voy a explicar por un lado, pasemos a un poco la agenda de este webinar, es explicaros lo primero, una breve pincelada de quiénes somos, Software One, ¿vale? Como compañía, nuestra práctica dentro de Advanced Analytics y Machine Learning, ¿vale? Y luego ya pues pasará Marcos, mi compañero, como decía, a explicaros o a introducir la solución, cómo encaja en el mercado, cómo encaja en diferentes soluciones, cuál puede ser la posición de DataPrep dentro de una arquitectura tipo en analítica de datos. Y por último, pues hará una demo dentro de la herramienta de DataPrep y algún caso de uso que os pueda interesar y para que entendáis cómo podéis trabajar con esta herramienta, ¿no? Entonces, como os decía, impartiremos este webinar diferenciando primero la parte de Software One y nuestra práctica, lo daré yo mismo, y luego Marcos, que pues, nos apoyará como especialista, ¿no? Pues digamos que dentro de Trifacta, en la solución, él es un poco responsable de alianzas en todo lo que es EMEA y Latinoamérica, y él mismo conoce mejor incluso de nosotros el producto, y digamos que él os mostrará en qué consiste y cómo se utiliza, ¿no? Entonces, bueno, empezar por quiénes somos, Software One, ¿vale? Disculparme, ¿vale? Software One, pues realmente es una compañía que nace hace más de 30 años, ¿vale? Y digamos que empezó, a ver si, que estáis viendo un poco, perdonar, ahora. Estáis viendo la barra de herramientas, disculpad. Pues estos son unos datos macro de quiénes somos Software One como compañía, ¿vale? Y digamos que dónde estamos presentes, ¿vale? Tenemos diferentes, hasta 9 sitios, 9 regiones de delivery de soluciones enfocadas al cloud, ¿vale? Pivotamos en diferentes áreas de negocio, en diferentes tipología de servicios, pero todo dirigido a la nube, ¿vale? Y no solo a la nube de Google, ¿no? Trabajamos por los diferentes hyperscalers y digamos que somos de los principales partners en algunos de estos hyperscalers, ¿no? Como puede ser Microsoft Azure, AWS, en Google Cloud también, en la práctica de Google Cloud,
y enfocaremos un poco este webinar en analítica dentro de Google Cloud, ¿no? Pero para que entendáis un poco como compañía dónde operamos, pues operamos en principalmente servicios enfocados en la nube, en diferentes nubes, ¿vale? Y tenemos unos datos, pues bueno, más de 65.000 clientes, ¿vale? En todos, pues de todo tipología de clientes, sector enterprise, corporate, etcétera. O sea, trabajamos con compañías de todo, de cualquier tamaño, ¿no? Y enfocamos pues un poco tanto el sector público como privado, etcétera. Al final estamos presentes como somos una compañía de estos niveles, una gran compañía multinacional que opera en todo el mundo, pues operamos con diferentes tipos de compañías, como podéis entender, ¿no? Tenemos más de 7.000 empleados, ¿vale? Repartido por todo el mundo. Una gran presencia también en España en concreto, ¿vale? Y pues digamos que pues, trabajamos pues con multitud de fabricantes, ya no solo como en Hyperscaler como tal, sino también en soluciones propias en cada Hyperscaler para intentar cubrir cualquier necesidad tecnológica que requieran nuestros clientes, ¿no? Entonces, al final, intentamos evolucionar en el mercado y en los últimos 3 años la compañía ha crecido y mucho, pues tanto con adquisiciones como crecimiento orgánico, pues intentándolo, como decía, cubrir cualquier necesidad tecnológica que puedan tener nuestros clientes, ¿no? Al final, digamos que no nos especializamos, por así decirlo, en un único servicio, tipología de servicios, sino que, como decía, cubrimos o intentamos cubrir prácticamente todas las necesidades que puedan tener nuestros clientes, ¿no? Entonces, bueno, como eso es para daros una pincelada de pues un poco de quiénes somos, ¿no? Software One, y estos son un poco la tipología de servicios que cubrimos, ¿vale? O sea, al final, como os decía, nos enfocamos en una gestión de servicios enfocado en el cloud, ¿vale? Cloud expertise, ¿vale? Pero en cualquier materia, ¿no? Tanto en la aplicación de puestos de trabajo enfocado en la nube, la migración de data centers, pues por supuesto en la seguridad. Tenemos una práctica en FinOps y DevOps muy potente, ¿vale? Tenemos hasta, en algunos de nuestros delivery centers tenemos hasta más de 1.000 empleados desarrolladores pues con esta práctica, con certificación en pues en diferentes nubes, en diferentes especialidades, ¿vale? Ya sea en la parte de infraestructura, en la parte de data analytics, que es la temática que ocupa este webinar, pero bueno, al final para que entendáis un poco, pues bueno, tenemos un alcance global y presencia también local aquí en España, ¿vale? Y damos servicio tanto de delivery como pues de gestión de la cuenta, etcétera, en todas las verticales en España y en todo el mundo, ¿no? Como decía, tenemos una presencia en más de 90 países, ¿vale? Y damos cobertura hasta más de 150 países, ¿no? ¿Vale? Y, pues bueno, al final, esto para que entendáis un poco, como decía, cómo pivota su oferta Software One en el mercado, ¿no? Al final, cubrimos todas estas verticales y digamos que tenemos especialistas en cada materia, multitud de ingenieros certificados y desarrolladores pues en cada una de estas verticales, ¿no? Entonces tenemos una capacidad, digamos, muy grande y pues una conexión o una relación con nuestros partners y con, digamos, los principales hiperscalers en el mercado cloud muy potente, ¿no? Y muy fluida y lo que decía, somos relevantes en este sector cloud, ¿no? Entonces, esto es una pincelada. Luego, ¿qué clientes tenemos? Como veis, aquí hemos centrado un poco más el tiro a los clientes que tenemos en España. Podéis ver aquí en una pincelada, pues, digamos, la tipología de clientes que tenemos, ¿no? De todos los tamaños, las principales multinacionales también. No nos centramos, como decía, en una única vertical, sino que tenemos clientes y proyectos importantes en todas las verticales que trabajamos, ¿no? En la parte de data center, como decía, en el puesto de trabajo enfocado en cloud, que esto entraría pues en un poco el offering de tanto Office 365 como Google Workspace, ¿vale? Y aquí tenemos pues lo que decía, clientes de todos los tamaños, en toda la tipología de proyectos, pues esto es un poco nuestra presencia y lo que intentamos, ¿no? Que al final dar respuesta a cualquier compañía en cualquier necesidad tecnológica de sus sistemas que puedan ellos tener, ¿no? Entonces, cualquier tipo de proyecto basado en la tecnología y basado en la tecnología cloud en concreto,
que ellos puedan tener. Esto es una breve pincelada, no que quiero detener demasiado en este punto de quiénes somos, pero simplemente para, como decía, para que tengáis un poco un concepto, una idea de quién es Software One y a qué nos dedicamos, ¿no? Como podéis ver, cubrimos un abanico importante, digamos, de necesidades en tecnología, pero aquí quiero ya pues daros un poco más detalle de nuestra práctica en el área en el que ocupa este webinar, ¿no? Que es en Advanced Analytics y Machine Learning. ¿Qué tipo de servicios damos a las empresas en este área? Pues también un poco enfocados, digamos que con el mismo planteamiento que podemos tener en las otras verticales, tratamos de cubrir cualquier necesidad que pueda tener el cliente, ¿vale? Desde servicios de asesoría, como podéis ver en el apartado de la izquierda, ¿no? En esa primera parte de, digamos, que puede estar centrado en un proyecto de assessment, ¿vale? En el que llegamos a nuestros clientes, entendemos qué tecnología tienen actualmente, qué capacidad tienen actualmente y hacemos digamos, un gap análisis para entender sus capacidades frente a sus necesidades y de esta manera proponer como parte final del proyecto digamos, un proyecto de ejecución para conseguir esas mejoras, ¿no? Y entonces al final ese proyecto de ejecución lo proponemos como tal, proponemos también nuestros servicios para ejecutar ese proyecto de mejoras, ¿vale? Pero también damos detalle en concreto de lo que nosotros podríamos o entendemos que deberían hacer para mejorar, en este caso, su capacidad analítica, ¿no? Su estructura analítica, pueden tener un flujo de datos, digamos que no obsoleto, pero quizás que no está optimizando todo aquello que ellos necesitan con esa capacidad que puede tener su sistema, que quizás fue creado, digamos, hace 20, 30 años, o no, lo importante aquí no es el tiempo en el que fue creado este sistema, sino realmente qué es lo que le está ofreciendo ahora frente a la tecnología que nosotros entendemos que está ahora mismo en el mercado y lo que les podría proporcionar, y damos un poco timing y costes de lo que puede ser esa migración a ese nuevo sistema, ¿no? A esa nueva arquitectura de servicios, normalmente enfocado, en nuestro caso, como entenderéis, a una migración a la nube, y damos un poco de detalle de qué servicios, cuáles son las características de estos servicios, cuál es el coste de estos servicios y en cuánto tiempo podría llegar a tener esta compañía a la que damos servicio pues toda esta migración completa, ¿no? Entonces, este es un proyecto de assessment tipo en el que, como os decía, nosotros aquí no ejecutamos, sino más bien analizamos la situación actual, la situación futura que quieren las compañías y damos un poco como resultado de este análisis pues una arquitectura y un plazo y tiempo, un plazo y costes de ejecución de esa nueva arquitectura, ¿no? De esa migración a la nueva arquitectura. Luego damos también servicio de ejecución en diferentes verticales dentro de la modernización de la base analítica, que puede ser modernización del Data Warehouse o Data Lake dentro de la nube de Google, ¿vale? Y con esto lo que nos referimos es principalmente a llevar esa base de datos analítica hacia BigQuery, ¿vale? Que es el servicio estrella de Google, como muchos de vosotros sabréis. Al final, BigQuery en capacidad es uno de los, una relación también de capacidad y costes, es uno de los líderes del mercado en el entorno cloud, en cualquier hyperscaler. O sea, al final aquí Google, por sus propios servicios, digamos que por todos, digamos, las soluciones que han creado alrededor de los principales, ¿no? Que los que todos conocemos, que es el buscador, que es el correo, etcétera, pues para poder desplegar todos estos servicios ha requerido siempre de un trabajo en analítica muy potente. Entonces, al final, lo que ha hecho Google es poner al servicio de las compañías esa capacidad tecnológica que tienen ellos, propia, que han desarrollado sus propios ingenieros, pues se lo ofrecen ahora y lo ofrecen dentro de la nube a cualquier compañía, ¿no? A ellos les gusta decir que democratizan el uso de la analítica avanzada, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido porque al final lo que os decía son soluciones que ellos han creado propias para el desarrollo de sus propios servicios que utilizan miles de millones de personas en todo el mundo, que todos conocemos, pues al final esas soluciones que han creado, algunos de vosotros conoceréis algunos de los white papers sobre los que se han basado luego productos de analítica en Hadoop, etcétera. Pues al final vienen de una base que ha creado en muchos casos Google, ¿vale? Pues ahora lo que ha hecho es empaquetar esos productos para ofrecerlos al mercado y para que las compañías se puedan beneficiar de la tecnología puntera que ellos mismos han desarrollado y, como decía, normalmente bajo una filosofía de pago por uso en el que puede suponer oye,
yo voy a utilizar, las compañías utilizan estos productos que han desarrollado y pagan en la mayoría de los casos únicamente por el uso que le dan a esa tecnología, no por un coste de licenciamiento, etcétera, ¿no? Pues esto es la parte de modernización de Data Warehouse y Data Lake. Luego tenemos el apartado de modernización de los procesos de TL o LT, ¿no? Como lo queramos llamar, y que aquí entraríamos, y como podéis ver, pues entraríamos ya en soluciones como puede ser Data Prep, objeto de este webinar, en el que, pues, digamos, modernizamos y automatizamos algunos de los procesos de transformación con la tecnología puntera, ¿no? Gracias a, como decía, algunos de los servicios que pueden ser en algunas partes del flujo de datos propios de Google, en otros recomendamos servicios o productos como puede ser Data Prep, porque lo que entendemos, ¿no? Porque al final es el servicio o producto dentro de la nube que mejor performance nos puede dar, que más soluciones nos puede aportar, unida a un precio en el que entendemos que, pues al final, al movernos por un precio pues en función del uso y en función de, sobre todo, la capacidad o el volumen de datos que estamos trabajando, pues al final si estamos pagando por esto, pues pagaremos por aquello, no solo que usemos, sino que estamos procesando, ¿no? Que esto es importante. O sea, al final es importante pagar por lo justo en el sentido de, oye, si yo tengo una base de datos más pequeña que una compañía grande, por ejemplo, evidentemente no vas a pagar por esa tecnología igual que esa compañía grande, sino que pagarás por el número de veces que la uses y el volumen de datos que estés trabajando, ¿no? Y luego tenemos también una tercera pata de implementación y de la que prestamos servicio de consultoría también, que es en la implementación o en digamos, en la migración a una nueva herramienta de BI, como puede ser, digamos, ese sistema de información, como pueden ser algunos propios de Google, como puede ser Looker, o la versión gratuita de Data Studio, como de terceros, ¿no? Como puede ser Tableau, etcétera. Conoceréis algunos de estos productos, pero nosotros también damos servicio de, pues, migración de todos esos informes a esa nueva herramienta de visualización, tanto como apoyo o mantenimiento. Ese es el último componente, esos servicios gestionados, pero en este caso sería el desarrollo o la implementación de esa nueva herramienta en la compañía, ¿no? En nuestro sistema. Y luego ya por último está en la vertical de servicios gestionados en los que pues tenemos tanto pues mantenimiento de los sistemas, ¿vale? Como evolutivos y como una línea base. Esta línea base al final viene a ser, o sea, viene a ser el apoyo de Software One como tal, en el que digamos que ponemos a vuestra disposición un equipo de expertos, un pool de expertos en el que, según vuestras necesidades, podéis ir en cualquiera de las tres verticales, modernización de Data Warehouse, de TLOLT, tanto como en la última milla de analítica, que son estos sistemas de información. Ponemos a vuestra disposición, como decía, un pool de consultores, todos ellos certificados, que pues en función de vuestras necesidades podéis ir consultando, requiriendo de sus servicios, pero como decía, siempre centrado en ese pool de consultores, no un perfil único, sino que realmente tendríais un equipo completo y pues en función de lo que requeriríais, pues se unirían en el trabajo con vosotros 1, 2, 3 consultores, dependiendo, pero al final es tener la seguridad de que si pues, un mes con un proyecto necesitáis apoyo por nuestra parte y pues mucho apoyo y necesitáis a muchas manos para ayudaros y cabezas, ¿no? Para ayudaros en vuestros proyectos, pues lo tendréis, y si hay otro mes en el que no necesitáis ese apoyo, pues no será necesario, y para nosotros un poco dimensionamos en función de vuestras necesidades, ¿no? Entonces, este es un servicio muy cómodo para las compañías porque al final, como decía, depende un poco de las necesidades que vayáis teniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Luego en Machine Learning tampoco me quiero detener mucho, pero al final también basamos también nuestros servicios en esas tres verticales, como puede ser asesoría, implementación y luego servicios gestionados, ¿no? Entonces, todo en el entorno también centrado en pues, los productos y proyectos dentro de GCP en Machine Learning, ¿vale? Pues aquí, como decía, no me quiero detener mucho, pero al final trabajamos en dos tipologías de proyectos dentro de Machine Learning, ¿no? Por un lado, tenemos el desarrollo de soluciones basados en las APIs ya creadas de Google, ¿vale? Que aquí he puesto algunas, como veis, que son pues tanto la API de Vision, de Translator, etcétera, que es, al final lo que estamos especializados nosotros es en implementar esa API que ya ha creado Google, ¿vale? Que ha, como decía, ha empaquetado ese producto y incorporarlo en vuestra propia web, por ejemplo, puede ser,
en vuestra propia web, en vuestra propia aplicación. Al final es incluirlo dentro de vuestro abanico de servicios y dentro de vuestra tecnología para dar uso y para que sea una solución propia, pero que nos ha otorgado Google, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro de Machine Learning que hemos implementado pues es dentro de una cadena hotelera en España, una gran cadena hotelera que opera en todo el mundo. Hemos aplicado la API de Natural Language de Google, ¿vale? Que es, al final lo que nos permite es analizar un volumen grande de texto, ¿vale? De una forma automatizada lo que conseguimos es analizar y dar sentido no es un análisis cuantitativo del texto, por así decirlo, sino es un análisis cualitativo en el sentido de que nos resume multitud de opiniones que recibe esta cadena hotelera por todo el mundo, como decía, en la web, ¿vale? Pues analizamos, cogemos toda esa información y Google, con esta tecnología, lo que nos permite es categorizar, digamos, y dar una capa de entender a qué se refieren todo ese grupo de opiniones. Es decir, tenemos un volumen muy grande de opiniones en la web completa y gracias a esta tecnología procesamos todo ese texto para entender qué se está hablando de la compañía en este caso, ¿no? Entonces, al final, como decía, es una solución propia para, en este caso, la cadena hotelera, pero que se basa en la tecnología de Google que ya está desarrollada. Luego ya podemos desarrollar algunos algoritmos, que algunos de ellos vienen preentrenados, son modelos que vienen preentrenados de Google, y lo podemos aplicar al dataset propio de cada una de las compañías para hacer, por ejemplo, proyectos digamos, de predicción de ventas, ¿no? Que esto es muy, muy clásico, pero con Google la verdad es que con BigQuery ML, en este caso, pues lo hace muy sencillo, ¿no? No hace falta tirar líneas de código, no hace falta tener un data scientist, en este caso, para desarrollar tus propios modelos de Machine Learning en la nube de Google, ¿no? Y esto es importante porque al final lo que nos permite es pues, cierta autonomía, cumplir y tener ya trabajado un modelo de Machine Learning que en muchos casos es complejo y pues una compañía que quizás no tenga muchos recursos, muchos consultores, digamos, que puedan estar en este tipo de proyectos, consiguen que ellos les gusta decir que en 3 pasos tener ya trabajado tu propio modelo, entrenarlo y llevarlo a producción en pasos muy sencillos y, como decía, sin necesidad de un especialista en la materia o un data scientist, ¿no? Entonces, bueno, aquí os he querido dar una pincelada de, como decía primero, de quiénes somos Software One como tal y cuáles son nuestros servicios, la tipología de servicios que prestamos en el área de analítica avanzada, perdón, en el área de analítica avanzada y en Machine Learning, ¿no? Entonces, ahora pues me gustaría pasar a Marcos que nos comentara un poco dentro de, digamos, cuál es la solución DataPrep, en qué consiste y cómo funciona y pues cómo encaja también nosotros al final, nosotros qué tipo de proyectos podemos desarrollar en la implementación de la modernización de los sistemas que tengáis ahora mismo. Entiendo que si os habéis apuntado a este webinar es porque pues, trabajáis procesos de TL, quizás hayáis encontrado algún problema o no, simplemente que queremos que veáis un poco que aunque no estéis teniendo problemas, ya tengáis solventado, por ejemplo, pues todo el flujo de extracción, transformación y carga de los datos a vuestra base de datos analítica, queremos que veáis un poco, pues, y pues queríamos mostraros un poco esta herramienta que para nosotros es diferencial y os puede aportar mucho valor y os puede, pues digamos que, agilizar mucho esos procesos automatizados de llevar toda esa base de datos analítica a la nube, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta aquí, Marcos, si te parece, puedes empezar a presentar tú. Perfecto. Me oyes bien, entiendo, ¿no? Voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, sin problema, Marcos. Vale. Voy a presentarlo. Bueno, lo primero, gracias a Nacho y al equipo de Software One por invitarnos a este webinar sobre preparación de datos, en especial sobre DataPrep. Voy a comentar un poco qué es la solución, dónde encajamos como Trifacta y haré una pequeña demo. Cualquier pregunta que tengáis en el chat tenéis disponible y las podemos cubrir durante la presentación o al final. Bueno, yo soy Marcos, llevo la parte de alianzas en Trifacta, EMEA y Latinoamérica. Estoy basado en Londres. ¿Cómo encaja Trifacta dentro de este producto que queremos introducir, DataPrep de Google? Bueno,
Trifacta es una compañía que desarrolla Trifacta, un producto de preparación de datos en la nube, en cualquier nube pública, una compañía de San Francisco, tenemos miles de usuarios a nivel global y específicamente con Google tenemos una estrecha relación desde 2017. Nosotros desarrollamos para Google el producto que es parte de su stack, es un producto nativo en Google que se llama DataPrep. DataPrep by Trifacta es el nombre oficial, ¿vale? Es un servicio nativo, como veis aquí en esta pantalla, de los que ofrecen el portfolio de productos de Google, como puede ser DataProp, BigQuery, como ha comentado Nacho, Looker, otros. Un producto dentro de su stack nativo dentro del ecosistema de Google es DataPrep, ¿vale? La única diferencia es que nosotros lo desarrollamos para Google, basado en nuestro producto Trifacta. ¿Por qué desarrollamos DataPrep? ¿Cuál es la utilidad de DataPrep? Bueno, veis aquí una pequeña descripción. Es un servicio para preparar datos para Advanced Analytics y Machine Learning. ¿Qué es lo que queremos conseguir con este producto, con este servicio? Bueno, he pensado incluir esta diapositiva de Google, que lo explica bastante bien dónde encajamos y qué es lo que queremos hacer. Este es un sketch de Google, como tienen muchos sketches para diferentes tecnologías, diferentes servicios. Esta es una arquitectura típica para escenarios de Business Intelligence o Machine Learning, en el cual para crear un reporte con una herramienta de BI tipo Tableau, ClickView, Looker, una herramienta de Machine Learning, necesitas hacer una preparación de datos antes de consumir el dato. Como vemos aquí, hay diferentes herramientas, servicios para ingestar datos a la nube, a Google en este caso, para procesar estos datos, almacenarlos en BigQuery o en el Cloud Storage y al final analizarlos o consumirlos con una herramienta nativa en Google o con una herramienta de un tercero mediante, puede ser un Tableau, como comentaba Nacho, otra herramienta fuera de Google. Como veis aquí, nosotros encajamos en la parte del procesamiento de datos, ¿vale? Hay otras herramientas de procesamiento de datos en este ecosistema, como Dataflows, Dataproc, otras herramientas tipo ETL tradicionales para hacer este tipo de procesamiento. ¿En qué nos diferenciamos? Bueno, la principal diferencia es que DataPrep está focalizada en cualquier tipo de perfil de usuario, no solamente un usuario técnico. A lo mejor para usar Dataflow o Dataproc, un usuario de negocio, un analista no va a usar esas herramientas porque necesita hacer código o directamente analizar datos en BigQuery porque necesita saber SQL, ¿vale? DataPrep es muy sencillo de utilizar, no hace falta tener un conocimiento técnico. Si sabes usar Microsoft Excel, puedes usar DataPrep. Cualquier usuario, científico de datos, ingeniero de datos, analista de negocio, puede acceder al dato y prepararlo por él mismo sin tener que pasar ese conocimiento a otra persona más técnica para que en su nombre le haga este procesamiento de datos. De esta forma, lo que queremos es acelerar todo este tipo de fase, que normalmente es un cuello de botella, porque el mayor tiempo normalmente se gasta en tiempo de procesamiento de datos, ¿vale? Entre diferentes equipos, para tener el dato correcto, para cargar el dato bueno, combinarlo con otros, crear nuevas estructuras. Es un tiempo que se gasta y es muy costoso. Con DataPrep lo que queremos es acelerar dramáticamente esta fase para que podáis consumir el dato lo antes posible y de una forma autoservicio, sin tener que depender en otras herramientas o en un personal más técnico, ¿vale? Y esto es una arquitectura escalable, porque al final nosotros con DataPrep usamos todos los servicios nativos de Google. El producto es nativo en Google, la ejecución de los jobs de DataPrep funciona nativamente en Google mediante Dataflows o mediante una ejecución directamente en el motor de BigQuery para hacer una ejecución súper rápida de las estructuras que hayamos creado en DataPrep. DataPrep puede leer datos de diferentes orígenes dentro de Google y fuera de Google también. Tenemos muchísimos conectores para leer datos externos, no solamente dentro de Google. Y el resultado lo puedes depositar, el dato limpio, lo puedes depositar en BigQuery o en Cloud Storage, ¿vale? Al final, el dato limpio que te va a generar DataPrep lo almacena el cliente en su plataforma de almacenamiento, como puede ser BigQuery, Storage, para simplemente consumirlo con su herramienta típica. Todo es integrado, todo es automatizado, porque como veis aquí también podemos usar APIs para integrarnos con Composer, integrarnos con el Catalog o cualquier otra herramienta de terceros mediante una integración mediante APIs. ¿Cuáles son los beneficios principales de la herramienta? Y esto lo veremos un poco cuando haga un poco la demo, que es donde voy a gastar un poco más tiempo y en cualquier pregunta que tengáis. Los he dividido en dos, ¿vale? Beneficios para el equipo técnico, el equipo de IT, ¿vale? Y beneficios para el equipo funcional o analistas de negocio, por así decirlo. El equipo de IT, bueno, pues diferentes equipos pueden colaborar en un entorno gobernado y centralizado dentro de la nube de Google, en este caso. Es un procesamiento nativo en la nube, no hace falta desplegar máquinas virtuales,
no hace falta hacer instalaciones, mantenimiento, todo es serverless, todo funciona como funciona cualquier otro servicio dentro de Google. Usamos la seguridad nativa, ¿vale? Si tienes una seguridad en tu rol dentro de tu usuario de Google, esa seguridad se va a heredar dentro del servicio DataPrep, ¿vale? Abierto. Al final, el dato que te crea DataPrep lo almacenas tú en tu capa de almacenamiento de datos. Tú decides cómo quieres consumirlo, con una herramienta nativa en Google o con una herramienta de un tercero como Tableau o con una herramienta de Machine Learning por encima, externa a Google. Es un abierto cualquier herramienta tipo de consumo, ¿vale? Integrado con otras herramientas mediante APIs y automatizado, y al final esto todo conlleva un menor TCO, ¿vale? No tienes que mantener, no tienes que invertir en hardware, todo lo está disponible y menor riesgo, porque al final tampoco tienes que invertir en recursos, todo está gobernado, todo está centralizado, no tienes que, por así decirlo, invertir en expertos codificadores de SAS o de Python para crear tus desarrollos, porque todo es muy intuitivo, muy fácil de usar. Para los analistas de negocio es principalmente un servicio interactivo en el cual nos focalizamos en el dato. Como veréis en la demo, el producto en cada momento ves en tiempo real qué pasa con tus datos. Puedes ver el resultado de las transformaciones que estás haciendo con los datos. No tienes que esperar un largo proceso de ejecución para ver el resultado de tus datos como aparecen. Tú en cualquier momento vas a ver el dato. Es un approach, una aproximación que ahora está muy de moda, decir que es low code, no code, que no hace falta crear código, es todo muy intuitivo, como veremos ahora mismo. Tenemos muchas funcionalidades orientadas a la calidad del dato, que es algo imprescindible que todas las empresas están demandando. ¿Cómo están mis datos? Tengo datos nulos, datos de diferentes tipos, datos que no concuerdan, diferentes patrones. Es una herramienta muy potente para trabajar este tipo de escenario casuística. Autoservicio, cualquier usuario funcional o técnico puede usarlo por sí mismo sin tener que pasar mi conocimiento de lo que quiero hacer a otra persona para que me lo haga. Y al final todo lleva a una mayor rapidez de desarrollo e implementación, un mayor go-to-market, ¿vale? Al final puedes reaccionar más rápido a tu negocio y obtener respuestas o focalizarte en la capa de consumo de una forma más rápida y abierta. Última slide, no quiero tampoco contaros mucha teoría, prefiero enseñaros el producto. ¿Para qué usan nuestros clientes DataPrep? Al final, como he dicho, tenemos miles de usuarios usando DataPrep a nivel global, todo tipo de industrias, cualquier tipo de cliente necesita preparar datos, ya sea la banca, ya sea retail, ya sea healthcare. Bueno, he puesto 3 casos típicos, puede haber más, pero estos son 3 casos típicos que vemos para qué usan los clientes. El primero que he puesto aquí es, bueno, pues para dar autonomía a diferentes equipos, diferentes departamentos. A lo mejor el departamento de marketing tiene sus propias iniciativas, el departamento de business intelligence. Bueno, pues DataPrep les da una autonomía para poder operar o poder trabajar sin tener que depender de un departamento de IT para que le haga sus desarrollos a medida. Pueden trabajar de forma suficiente, autosuficiente, sin depender de terceros, ¿vale? Cualquier tipo de perfil. Además, acceden a los datos de Google Cloud, ¿vale? Es una forma centralizada y gobernada por el equipo de IT. Otro escenario común es la calidad del dato, como he comentado. Datos internos, datos externos, quiero verificar si faltan nulos, si el patrón de mis fechas es correcto, de teléfonos. Bueno, mejorar la calidad de los datos externos y sobre todo los datos de BigQuery, porque una de las cosas muy importantes que a lo mejor no he hecho mucho énfasis es que BigQuery, como ha dicho Nacho, es el producto estrella dentro de Google. No todos los usuarios saben hacer SQL para acceder a esos datos o atacar esos datos. Con DataPrep te puedes conectar a los datos de BigQuery de una forma sencilla, prepararlos y dejar el dato limpio de vuelta en BigQuery, ¿vale? De tal forma que tú lees los datos sin tener conocimientos de SQL, haces lo que tienes que hacer, agregaciones, pivots, filtrados, limpieza y dejas el dato limpio, a lo mejor en una tabla dentro de tu BigQuery. O para crear aplicaciones y soluciones específicas. A lo mejor una aplicación de marketing en la que combinas Google Analytics y DoubleClick para optimizar tus campañas de marketing. O a lo mejor un departamento financiero en el cual te conectas a sistemas SAP o otro tipo de herramientas CRM. Bueno, pues esto ya dependiendo de la solución de la industria, hay diversas soluciones ya creadas dentro del ecosistema de Google que se pueden reusar o se pueden crear nuevas soluciones a medidas. Con esto voy a saltar a la siguiente parte, que es básicamente la demo. Os voy a enseñar un poco el producto. Para esto voy a quitar la cámara para que me vaya más rápido. ¿Vale?
Si veis aquí mi pantalla, entiendo que todavía podéis ver mi pantalla, esto es la interfaz de DataPrep. Es un servicio, como digo, nativo dentro de Google, se accede mediante el explorador web, no hace falta instalar nada, como cualquier otro producto de Google. Y esto es una vista de un flujo dentro de DataPrep. ¿Qué es un flujo? Pues bueno, es un pipeline donde conecto mis fuentes de datos a mis transformaciones. En este caso he creado un flujo que le he llamado un escenario de marketing para calcular un total de ventas por producto y código postal. Y en el flujo he añadido un par de fuentes de datos. Una tabla que contiene datos de venta que me viene de mi BigQuery. ¿Vale? Yo puedo ver que esta tabla, los datos en origen del BigQuery, que son datos de cliente, datos de venta de un producto, de un CRM, de una tabla de ventas. Y tengo un fichero, que en este caso me viene de Google Sheets, que contiene información de producto, de una página web, ¿vale? Que cómo he visionado ese producto, en qué fecha, cuál es el usuario, qué dirección web, con qué dispositivo. Estos son los datos en crudo que los puedo ver también desde DataPrep, tal cual están almacenados. Yo puedo añadir más fuentes de datos, igual que he añadido estas dos. Podría decir, oye, quiero leer un nuevo dato, pues, de un origen distinto, como puede ser, pues, versiones que ya he creado o datos en mi computadora local o conectarme a, pues no sé, a una aplicación tipo Asana, una aplicación tipo Jira, a un CRM como Salesforce, NetSuite, a una base de datos, Oracle, Postgres, MongoDB, un sistema de ficheros como SFTP o herramientas tipo marketing, ¿vale? Como veis aquí tenemos más de 100 conectores disponibles, algunos van saliendo cada mes tenemos una nueva versión del producto en el cual vamos dando estos conectores a los usuarios para leer datos de diferentes sistemas de orígenes y no solamente nativos dentro de Google. Una vez que tengo cargados mis datos, lo que puedo hacer es empezar a trabajar sobre ellos. Para eso lo que tengo que hacer es lo que era perdón, que era lo que nosotros llamamos una receta. Una receta básicamente es un script donde voy a crear las transformaciones sobre estos datos. En este caso, creo una receta sobre mi fichero porque quiero preparar este fichero de datos. A esta receta la puedo llamar preparación inicial y simplemente la abro. Yo cuando abro la receta sobre una fuente de datos voy a poder ver esos datos, ¿vale? Lo que me está trayendo aquí DataPrep a mi explorador son esos datos y me da más información por defecto sobre esos datos. Puedo ver los datos como una tabla y me da información extra. Me reconoce qué tipo de dato es por columnas, una fecha, aquí tengo un número, aquí tengo una dirección web. Puedo ver una información de calidad del dato por defecto por columna. Por ejemplo, en esta fecha de tiempo me dice que tengo 4.000 registros con un problema de calidad en la fecha. ¿Qué quiere decir esto? Pues o bien que en 4.000 registros en esta columna no tengo fechas, tengo a lo mejor direcciones de email y me dice, oye, tienes un problema de calidad, o como veis aquí tengo diferentes patrones para representar las fechas. Y me dice que a lo mejor tengo un patrón mayoritario y el patrón minoritario de 4.000 registros es el que me marca porque no es lo estándar, no es lo esperado. Y también hay una distribución de los datos por columna. Puedo ver diferentes histogramas en el cual puedo hacer un browsing sobre las barras y ver cuántos valores tengo dentro de estas columnas para ver mi distribución de datos, identificar picos y anomalías. ¿Vale? ¿Cómo puedo trabajar con DataPrep? De diferentes formas. Hay botones, como veis aquí, hay una función de buscar para buscar transformaciones. Lo más intuitivo fácil es jugar con la interfaz. Si yo, por ejemplo, selecciono esta columna, me da más información de la columna, valores únicos, distribución, patrones. Puedo ir más a detalle dentro de los patrones de fecha, en este caso, y me dice cuántos registros tengo por diferentes patrones dentro de esta columna. Tengo 5 patrones y, de hecho, tengo 2.000 registros que dicen error. Por eso me salían 4.000 registros con error, con mala calidad. Si quiero estandarizar todas mis fechas a un patrón, simplemente lo que puedo hacer es seleccionar uno de estos patrones y a la vez que juego con la interfaz, la herramienta me da sugerencias, transformaciones que puedo aplicar con un par de clics sin tener que codificar o crear la función. Una de estas sugerencias me dice convertir al patrón que he seleccionado y en azul veo el dato en origen y en amarillo lo que va a hacer la transformación en tiempo real. Bueno, yo simplemente selecciono esta sugerencia y puedo ver lo que va a hacer del origen a una previsualización de la que he seleccionado, que me va a cambiar los patrones según el patrón que he seleccionado, y lo confirmo. Una vez que lo confirmo, tengo un nuevo paso creado en mi lista de pasos aquí en mi receta, ¿vale? Con la transformación y ya he cambiado todo el patrón, todas las fechas en tiempo real. Todavía tengo un problema en 2.000 registros
y seguramente es que tengo 2000 registros, como ya antes, que decían error, no puedo cambiar una fecha por defecto. Bueno, pues usando otra sugerencia puedo borrar estos registros, cambiarlos el valor, a lo mejor marcarlos en una nueva columna con verdadero o falso, dependiendo si es un registro que dice error, o directamente lo que voy a hacer aquí es borrar esos 2000 registros, tengo una nueva sugerencia, una nueva transformación y ya he eliminado la calidad del dato mala que tenía en esta columna. Y me ha llevado un par de segundos, un par de clics. Haciendo lo mismo en SQL con código, no es tan intuitivo, tan fácil para hacer para cualquier tipo de usuario. Si sigo con mi análisis, digamos que quiero hacer la agregación por producto, pero en este dataset no tengo ninguna columna que me dice el producto. Bueno, si expando mi columna de dirección URL, veo que tengo un producto al final embebido. Simplemente puedo extraer esta información en una nueva columna. Con DataPrep es tan sencillo como seleccionar el patrón que estoy buscando. La herramienta me reconoce ese patrón en los siguientes registros y me da sugerencias sobre lo que estoy haciendo. La primera sugerencia es lo que estoy buscando, extraer este patrón en una nueva columna. Pero puedo, a lo mejor, contar ese patrón, partir en dos basado en ese patrón y así sucesivamente. Yo estas sugerencias puedo elegir cualquiera de ellas y puedo modificarlas, ¿vale? Puedo escribir una expresión regular, una expresión de trifacta, diferentes formas de escribir patrones. Pero usando la interfaz y las sugerencias es muy sencillo. Simplemente he confirmado la nueva herramienta, la nueva regla, tengo la nueva columna que simplemente en vez de URL1 la voy a renombrar y la voy a llamar identificador de producto. ¿Vale? Siguiente paso es, voy a hacer un cruce de esta información que tengo aquí con la tabla de ventas que me venía de BigQuery. Digamos que ahora quiero cruzar ambas fuentes de datos. Bueno, pues lo más sencillo es, en este caso, puedo ir por este botón de cruces, en el cual me dice, oye, ¿quieres cruzarlo con la fuente de datos que tienes en tu flujo que te viene de BigQuery? Le doy a confirmar y la herramienta me trata de sugerir cuál es el mejor cruce entre mis dos tablas o archivos. En este caso me sugiere hacer un inner between esta columna de mi fichero y esta columna de mi tabla. ¿Por qué? Porque el contenido machea y me está sugiriendo hacer este cruce, como veo aquí la preview de los campos de cruce. Pero yo podría modificar el tipo de cruce, modificar los campos de cruce, añadir más campos de cruce. ¿Vale? Esto es una sugerencia. Estoy de acuerdo que necesito en mi salida de ambos orígenes, pues todos los columnas, por ejemplo, reviso y lo confirmo. Siempre trabajo con una previsualización, que veo aquí, una previsualización de lo que estoy haciendo, y al final simplemente añado el paso a mi receta, donde veo que ya se ha ejecutado el inner join y tengo todos los campos de la tabla, tanto como del fichero. Paso final, digamos que quiero hacer la pivot table, la agregación para el total de ventas. Bueno, podría seguir creando aquí una estructura nueva, un paso 6, pero puedo ir a mi vista de flujo para hacer una forma más sencilla e intuitiva y añadir otra receta sobre la receta inicial, que voy a llamarla pivot, y la edito de nuevo para crear en esta nueva receta solamente la estructura de agregación, para un mejor mantenimiento en el futuro, soporte en el mantenimiento en el futuro, para que se entienda mejor, en definitiva. Lo que veo aquí son los datos que me vienen de la receta previa, donde he creado el cruce, donde he creado la nueva columna de producto y simplemente voy a focalizarme en hacer la agregación. Para eso tengo aquí un botón de pivot, bastante sencillo de utilizar, en el cual puedo decirle que me haga el sumatorio, bueno, ¿de qué columna? Bueno, simplemente empiezo a teclear y me salen todas las columnas disponibles de ventas. A la vez que empiezo a crear la fórmula, voy viendo lo que estoy haciendo en tiempo real. Este es el sumatorio total. Y digo que lo quiero agrupar por producto. Ya tengo agrupado por producto y también lo voy a agrupar por código postal. ¿Vale? Y además voy a hacer también una media, un average de la misma métrica. ¿Vale? Ya tengo la nueva columna creada aquí. Esta es mi pivot table, simplemente la puedo confirmar y ya tengo la vista final que podría aplicar nuevas reglas como un redondeo sobre estos números o sucesivamente. Digamos que por último paso, antes de finalizar mi demo, quiero crear una regla de calidad sobre estos datos. Digamos que mis productos buenos son los que tienen 3 dígitos y los demás son productos malos al final. Quiero crear una regla de calidad que me haga una visualización de cuántos tengo buenos, cuántos malos sobre mi casuística. Para eso también tenemos la opción de focalizarnos en reglas de calidad dentro del servicio, en el cual puedo crear una nueva regla en la cual voy a buscar que una columna tiene que terminar con un patrón que yo estoy buscando. La columna que estoy buscando es mi identificación de producto. ¿Qué patrón
quiero buscar. Aquí puedo escribir una expresión de trifacta, una expresión regular o un valor directamente. En este caso voy a decir que termine en 3 dígitos. En el momento que escribo la expresión veo cuántos registros pasan la regla y cuántos no. Y en mi caso veo que tengo 15.000 registros que son buenos y tengo 2.000 registros que no pasan mi regla de calidad, que serán registros erróneos. Ya he finalizado con mi análisis, el último paso sería ya simplemente ejecutar todo este proceso para generar una salida limpia, una salida con esta estructura de la pivot table agregada, donde yo decida. Aquí es donde yo decido dónde necesito almacenar la salida. Puede ser en una conexión que tenga, en una tabla nueva dentro de mi BigQuery. Por ejemplo, voy a crear una nueva tabla en el cual que la borre, que la recree, que añada datos, diferentes formas de crear la tabla, diferentes motores de ejecución en BigQuery, ejecución con Dataflows, ejecución con Kubernetes dentro de Google Cloud, todo nativo. Podría añadir un SQL copy-paste si quiero, diferentes opciones de ejecución y simplemente que me ejecute para crear esta tabla que he creado, ¿vale? Lo que me va a hacer ahora mismo DataPrep es todas estas transformaciones que he creado sobre mis datos, me las está ejecutando para crear la salida en la tabla nueva de BigQuery que le he dicho, ¿vale? Me está ejecutando, me está combinando estas dos fuentes de orígenes, me va a hacer estas preparaciones de datos, me va a hacer esta pivot, esta agregación y me va a generar la salida en mi BigQuery, ¿vale? El producto puede ser compartido, el flujo puede ser compartido con otros usuarios, podéis colaborar en tiempo real, puedes hacer automatizaciones, puedes generar notificaciones de email, puedes llamar a APIs de tercero mediante webhooks, puedes crear flujos de ejecución en el cual os puedo enseñar, pues no sé, este mismo, en el cual, como veis aquí, puedes ejecutar un flujo de data prep, cuando acaba me ejecuta otro, en paralelo me ejecuta otro, puedo invocar una tarea de Slack, puedo invocar una API de un tercero para combinar con otra herramienta una vez que acaba una ejecución o diferentes acciones, ¿vale? Se puede automatizar, se puede programar, se puede hacer de manera autónoma. Básicamente, esto era la demo que os quería enseñar sobre el producto. Es una demo básica, pero espero que os haya sido de ayuda para entender qué es lo que hace el producto, con qué facilidad lo hace y qué rápidamente lo hace comparado con una herramienta tradicional, como puede ser SQL o una herramienta tipo de código o una herramienta ETL. No sé si hay alguna pregunta, Nacho, o queremos ver. Gracias, Marcos. No parece que haya habido ninguna pregunta. Lo único, bueno, dejaros aquí rápidamente. Como decía al final, nosotros voy a compartir pantalla un segundo. De acuerdo, bueno, pues daros las gracias, ¿no? Y también deciros, bueno, que como decía anteriormente, pues nosotros tenemos un contacto muy estrecho tanto con todos pues, con digamos, diferentes accounts que tenemos en Google Cloud Platform, GCP, ¿no? Y tanto con ellos como con Marcos propiamente, la gente de Trifacta, ¿no? Entonces, si queréis poneros en contacto con nosotros directamente, aquí os dejo mi correo y mis datos de contacto para digamos, para poder avanzar y ver cómo puede encajar pues Data Prep en vuestro entorno, ¿no? Si os ha parecido interesante. Y nada, lo dicho otra vez, muchas gracias por asistir, espero que haya sido interesante y nada, espero ponerme en contacto con vosotros dentro de poco.